A la muerte de César, Octavio, más tarde llamado César Augusto, sobrino de César, llegó al poder. El gran poeta romano Virgilio, amigo de Augusto, escribió en la Eneida que este último era un líder señalado por medios divinos y que la misión de Roma era llevar al mundo la paz y la civilización. Debido a que Augusto ofreció paz interior y exterior, mientras guardaba las apariencias de la legalidad constitucional, los romanos de todas las clases estuvieron dispuestos a permitirle un poder total para que restaurara y asegurara el funcionamiento del sistema político, de los negocios y los asuntos de la vida cotidiana. Después del año 12 antes de Jesucristo, se convirtió en cabeza de la religión del Estado con el título de Pontífice Máximo. Todos fueron urgidos a venerar el espíritu de Roma y el genio del emperador. Más tarde, esto se volvió obligatorio para todos los ciudadanos del imperio. Incluso después, los emperadores sencillamente gobernaban como dioses. Augusto trató de legislar la moral y la vida familiar. Emperadores posteriores intentaron reformas legales y programas de bienestar social, pero un dios humano era un fundamento muy débil y Roma cayó. Es importante advertir la influencia que el punto de vista de un pueblo tiene sobre su fortaleza a medida que se ve expuesta a las presiones de la vida. Debemos entender que en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba no solo oponerse a las religiones circundantes, sino también a toda la cultura basada en esas religiones. En los días de la antigua Roma, cuando alguien se convertía al cristianismo y era afirmado en la fe mediante el bautismo, había muy poca distancia entre la profesión abierta de la fe y la muerte de los mártires. Roma era cruel, y su crueldad sin duda puede ser mejor ilustrada por los eventos llevados a cabo en el circo. Por ejemplo, el gladiador que vemos en esta estatua. O los cristianos arrojados a las fieras mientras la gente lo observaba. No olvidemos por qué se mataba a los cristianos. No eran enviados a la muerte porque adoraran a Jesucristo. Por esa época se practicaban muchas religiones en el mundo romano. Algunas se llamaban religiones del misterio. Por ejemplo, aquí vemos un rito de iniciación practicado por una de estas religiones en una casa romana de Pompeya. A nadie le importaba quién adoraba a quién, siempre y cuando se mantuviese la unidad del Estado, centrada en la adoración del emperador. Los cristianos eran muertos porque eran rebeldes. Esto fue particularmente cierto cuando perdieron el apoyo de la sinagoga judía y con ello la inmunidad de que gozaban los judíos desde la época de César. Podemos expresar la naturaleza de esta rebelión en dos formas, ambas igualmente ciertas. Podemos decir que adoraban a Jesús como Dios y que adoraban solo al Dios personal infinito. César no podía tolerar esta adoración de un Dios único. Este acto fue considerado como traición. Se convirtió en una amenaza especial para la unidad del Estado basada en el culto al emperador durante el reinado de Diocleciano en el siglo III, cuando los miembros de las clases altas empezaron a convertirse al cristianismo en mayor número. Como dijimos en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba oponerse no solo a las religiones circundantes, sino a toda la cultura construida sobre esas religiones.
La Iglesia creía que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que había venido y había muerto por el hombre en la cruz. El segundo aspecto, sin embargo, es algo que tendemos a olvidar, y es que realmente creían en el Antiguo Testamento y en la revelación en Cristo. El Nuevo Testamento crecía para entonces. Era el siglo I. Era Dios quien había hablado, y ese Dios había dado verdad. Y por lo tanto no fueron atrapados en el flujo del relativista mundo romano, porque en verdad era relativista como en nuestros días. Una base débil para una cultura o un individuo solo puede mantenerse cuando las presiones no son muy grandes. Como ilustración, tomemos este puente. Los romanos construyeron muchos pequeños puentes arqueados como este sobre los arroyos de Europa. Muchas personas y vehículos los han cruzado sin peligro durante siglos, durante 2 milenios. Pero hoy, si alguien condujera un camión totalmente cargado sobre ellos, se derrumbarían. Lo mismo sucede con las vidas y los sistemas de valores de individuos y cultura. Si no tienen algo más fuerte como cimiento que su propia finitud, su propia limitación, soportarán bien si las presiones no son muy grandes. Pero cuando éstas aumenten, si no tienen una base suficiente, se vendrán abajo, así como estos puentes romanos caerían si alguien los cruzara con un camión de 10 toneladas. La cultura y las libertades del hombre son frágiles. Si no hay consistencia en la base, solo es cuestión de tiempo, y a menudo no mucho tiempo, para que haya un colapso. En catacumbas como estas, ubicadas en Roma, los cristianos enterraban a sus muertos y se reunían para el culto. Fueron los cristianos quienes pudieron resistir la mezcla de religiones. El sincretismo y los efectos de las debilidades de la cultura romana hablan de la fuerza de la visión que del mundo tenían los cristianos. Esta fuerza descansaba en un Dios personal infinito y en que había hablado en el Antiguo Testamento. Se había revelado en Cristo y en el incipiente Nuevo Testamento, y en que había hablado un lenguaje que las personas podían entender. Esto significaba que no solo tenían conocimiento sobre el universo y la humanidad que la gente no podía adquirir por sí misma, sino valores universales absolutos para vivir y para juzgar el estado en el que vivían. La persona es única al estar hecha a imagen de Dios. Esa es la razón de la dignidad y el valor básicos de cada individuo. Si hubieran adorado a Jesús y a César, habrían estado a salvo, pero adoraban a un Dios único y rechazaban todas las formas de sincretismo. No había mezcla. Los demás dioses eran vistos como falsos dioses. Podemos explicar de otro modo por qué se les mataba. Ninguna autoridad totalitaria, ningún estado autoritario puede tolerar a aquellos que tienen un absoluto con el cual juzgar al Estado y sus acciones. Los cristianos tenían una norma universal con la cual juzgar no solo la moral personal, sino la del Estado. Eran considerados enemigos de la Roma totalitaria.